Y vamos a continuar hablando sobre temas de seguridad, delincuencia, pero desde el punto de vista de lo simbólico. Ha salido al mercado este libro, se llama Cuando el crimen reza, cultos, prácticas, ritos y narcorreligiosidad en el crimen organizado. El autor es Pablo Ceballos, que ya nos sorprendió hace un año con Un virus en la sombra, un libro extremadamente importante para comprender lo que pasa con el mundo delictual de nuestro país. Está con nosotros Pablo, así que bienvenido Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Davo. Bueno, tú ya habías escrito sobre crimen organizado. ¿Por qué ahora quisiste hacer un zoom en los símbolos, en las vírgenes, en la religiosidad? Yo creo que hay componentes que han sido poco estudiados del fenómeno criminal y que nos podrían ayudar a entender de qué forma se puede contrarrestar las narrativas, principalmente que hay respecto al reclutamiento de niños, adolescentes, etc. Y siempre pensábamos que esto era solamente violencia y dinero. Pero en el estudio sistemático de los fenómenos criminales nos hemos dado cuenta que los componentes devocionales, ritualísticos, religiosos, tienen una presencia que no solamente es folclore, que no solamente es anecdótico, que incluso puede significar el sentido de pertenencia o el sentido de seguir, ¿no es cierto?, estas lógicas criminales, y puede convertir a un grupo criminal en un grupo más férreo de lo que pensamos. Y al entenderlo de esa forma, quizás esta ecuación es necesaria meterlo, ¿no es cierto?, entenderla para generar nuevas políticas públicas que nos permitan ayudar a combatir el fenómeno del crimen organizado. ¿Y cuánto de lo religioso está detrás de la expansión del crimen organizado? Porque tú en el libro hablas de, no sé, una virgen, por ejemplo, que aparece en México, después está en Ecuador, en Brasil y en Chile. O sea, lo que hemos llegado, lo que muchos investigadores con los que entrevisté, con los que trabajamos, hemos llegado a la conclusión que este fenómeno está presente. No podríamos saber cuánto, ni qué tanta influencia tiene el fenómeno, pero sí está constantemente presente en los países más afectados respecto al crimen organizado. Nosotros se parte este libro hablando, por ejemplo, de la mafia italiana, porque nadie podría decir que la mafia italiana no es la mafia más importante de los últimos 2 siglos en el mundo. Y la importancia que tiene dentro de la mafia italiana los componentes simbólicos y religiosos. Por lo tanto, partiendo de esa lógica, podríamos entender que los grupos criminales en América Latina, una región absolutamente rica en actividades culturales y devocionales, también son muy importantes. Pablo, pero de alguna manera lo religioso exculpa al delincuente cuando comete un asalto, cuando hace un sicariato, cuando hay mutilaciones, cuando hay hechos de connotación grave, el pedirle a alguien o protección divina o algún tipo de petición especial, ¿lo exculpa a la hora de delinquir? ¿Eso es lo que piensa el delincuente o no? Es bien especial ese concepto. Para algunos sí, para otros no. O sea, no es una regla única. Lo que sí podemos decir de este fenómeno es que muchos delincuentes no se sienten que están haciendo nada malo. Se sienten que es la vida que le tocó vivir y que esa vida también es un designio de Dios. Entonces la forma de salir de ese mundo es lo que Dios les dijo. Y si eso involucra contaminar con drogas, asesinar a otras personas, bueno, es parte de ese camino que Dios les impuso en la tierra, ¿no? ¿Y a quién siguen? ¿A quién veneran? Porque uno conoce a los santos, los católicos, obviamente hay muchos que son conocidos, pero ¿a quién veneran los delincuentes? ¿A quién le piden el favor de Dios para que los ayude a la hora de delinquir? Mira, depende mucho del contexto cultural de los países, pero hay algunas figuras que están bien presentes con diferentes nombres, ¿no es cierto?, con diferentes advocaciones. Por ejemplo, la Virgen María está muy presente como un símbolo de protección de ciertos criminales. En Colombia tiene un nombre, en Chile tiene otra, etc. Sin embargo, empiezan a surgir otras figuras muy importantes. El satanismo también está presente como una figura que da poder y que intimida a otros. Figuras como la Santa Muerte, como Jesús Malverde, como la palería, el vudú, la santería. O sea, todo es hay bastante donde elegir. El fenómeno detrás de esto es que además es sincrético. O sea, puedo elegir más de uno. A diferencia de una religión tradicional donde yo ya me declaro católico o cristiano y de ahí no puedo estar en otro lado, aquí yo puedo elegir varias cosas. Y ese sincretismo es parte un poco del fenómeno cultural que está detrás del crimen organizado. Y esto, Pablo, ¿de dónde viene? ¿De dónde sale? ¿Dónde está la génesis de esta cultura a lo religioso que se relaciona con la delincuencia y con el narcotráfico en este caso? Porque tú llegas ahí en el libro a fotografiar situaciones que hay en Estación Central, acá en Santiago, pero el camino, al parecer, lo recorre por toda América Latina, estas vírgenes y estos dioses. Yo creo que es un fenómeno bastante global. Mucho de la cultura latina tiene este origen, ¿no es cierto?, en el cristianismo de Italia, de la bota de Italia, y muy fuerte con la conquista de los españoles en América. Y la podemos encontrar en diferentes partes. De hecho, en el libro hablamos algo que te va a parecer muy interesante, de la plegaria del bandolero de José Miguel Neira, ¿no es cierto?, delincuente que participa en la independencia de Chile. O sea, hay antecedentes históricos de que la devoción, la religiosidad ha estado presente en el mundo de la marginalidad y la delincuencia. Lo que observamos ahora es que parece ser un componente muy especial en la reconfiguración actual del crimen organizado en América Latina. ¿Qué es lo que más te sorprendió a la hora de investigar y de escribir este libro, que es bastante extenso y tiene muchas aristas, habla de los niños y de muchas cosas más? Yo creo que ese fue un componente que me impactó fuerte, como en algunas culturas, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los santos malandros de Venezuela y también lo que estamos observando en Chile,
este periodo donde un criminal, un delincuente muere, por ejemplo, en un enfrentamiento, etcétera, se le perdonan todas sus culpas pasadas y pasa a ser una especie de santo a quien seguir, a quien rezar, a quien generar un altar y esto pasa a ser algo de una convicción absoluta de las personas que practican este tipo de práctica, pero además muy sincrética. O sea, puedo modificar ciertas cosas, puedo cambiar el relato, puedo venerar a la Virgen María, pero también a la Santa Muerte, porque ambas cosas me protegen y me hacen invisible. Yo creo que lo que más me sorprendió es lo poco que hemos estudiado este fenómeno. Ya, o sea, no está para nada incluido en las políticas públicas, en las aproximaciones que hay de las autoridades en torno a estos temas. Por lo menos sí? en América Latina, donde lo hemos visto, no. Insisto, en Italia, por ejemplo, esto se estudia y se estudia profundamente. Yo creo que nosotros no lo hemos estudiado bien y eso es un riesgo porque muchas de las formas de cooptar comunidades, por ejemplo, es a través del fenómeno religioso. Es a través, por ejemplo, de controlar una iglesia que permita además lavar dinero. Es a la vez de meterse mucho en lo ritualístico, lo devocional, y creo que tenemos que estudiar mucho todo esto para comprender cuál es su verdadero impacto en la configuración del crimen organizado actualmente. Y a la hora de mirar los ritos y un montón de elementos que están acá, cuando el crimen reza, dice este libro, tú hablas acá de los animales también que me sorprendían. Sí. No sé cómo se llama, el monito de 40 centímetros que tenía en Pablo Escobar, el Chapo Guzmán, uno de ellos lo tenía, ¿no? Sí, no, es la historia de ese monito es bien especial. Lo que pasa es que hay un capítulo donde decimos que el animalismo, la forma ritualística de los animales, tiene varias representaciones en el mundo del crimen organizado. Y eso le gusta, o sea, a la gente que está en el crimen organizado le gustan los animales exóticos, ¿no? Mira, una de las cosas los que hemos tigres, visto es que, las claro, panteras, ese tipo de cosas, ¿no? lo que hemos visto es que esto es una moda que coloca Pablo Escobar cuando crea su primer zoológico, ¿no? Y de ahí en adelante todos quieren ser Pablo Escobar, hasta el día de hoy. Entonces en Costa Rica, por ejemplo, el tráfico de especies protegidas para ingresar a zoológicos narcos o ser una mascota de un mundo narco es muy común. Y además terrible lo que hemos visto nosotros en el trabajo de campo de Costa Rica. Y específicamente el tema de los animales creo que es un punto bien importante porque muchos líderes criminales y grupos criminales toman el nombre y la significancia de un animal también de una forma simbólica, que le da esa energía, esa fuerza del águila, la fuerza de un lagarto en el caso de Centroamérica, la fuerza de un tigre en el caso de los tiguerones de Ecuador. Entonces es un componente que además es histórico. En la historia de la humanidad siempre se ha hecho una vinculación con el mundo del animal, pero que en el mundo del crimen organizado parece ser muy, muy importante. Y la expansión de esto, de lo religioso, de lo simbólico en nuestro país, ¿desde cuándo viene con fuerza? ¿Tiene que ver o está aparejado con la irrupción de las grandes bandas criminales transnacionales como el Tren de Aragua o viene desde mucho antes? ¿Dónde situamos esa línea de tiempo? Porque claro, lo religioso, el rezarle a la Virgen María ha existido siempre, pero como fenómeno ya más grande. Sí, como un fenómeno que va cambiando, porque nosotros teníamos históricamente la iglesia de las personas marginales, de las personas, algunos delincuentes, la iglesia de la Viñita, ¿no es cierto?, la iglesia creada en un sector de la chimba, pero cuando empiezan a incorporarse otras figuras como el vudú, como la santería, la palería, creo que hay una directa relación con las migraciones que han ocurrido en América Latina y que han también ingresado a Chile. Y ese impacto migracional también es un impacto de una transculturización, no solamente de culturas musicales, de forma de vida, sino también de culturas religiosas que van tomando componentes híbridos y van sincretizando todo este fenómeno. Hoy día uno cuando entra a una cárcel o escucha el lenguaje de los presos, muchas veces se tratan de hermanos. ¿Cómo está hermano? ¿Qué pasó hermano? Tú aquí le dedicas un capítulo completo a las hermandades. ¿Qué son las hermandades y por qué son tan importantes para entender el fiato que se da entre estos grupos de delincuentes y el que están dispuestos a todos por seguir en el fondo la doctrina que tiene esa hermandad? Si una persona una vez me comentó una frase que me hizo mucha logia, me dijo: el crimen organizado es capaz de suplantar el Estado y la pandilla es capaz de suplantar a la familia. La hermandad es una suplantación de estructuras racionales de vecinos, de familiares, donde ven en esta forma de integrarse tu verdadero hermano, el hermano que tienes tú en la vida. Ese concepto de hermandad es súper profundo en el mundo del crimen organizado porque permite códigos como la omertad, códigos de silencio, códigos de la no traición o del castigo. Entender que pertenece además a estructuras horizontales que rompen un poco la lógica del Estado de combatir el crimen organizado, que parte de la base de la primicia que las estructuras son siempre verticales. Claro. Este concepto de hermandad está muy fuerte en el primer comando de la capital, que tiene códigos de hermanos, se tratan de hermanos en prisión, y cada vez es un código que uno empieza a observar mucho en las pandillas, en los grupos de asociatividad, incluso las barras bravas, y también en las estructuras que están dentro del sistema carcelario. ¿Por qué? Porque todos viven la misma realidad.
y quieren salir de esa realidad, y la forma de hacerlo es protegiéndose todos juntos como un ente único. Ya. Es un fenómeno muy interesante las hermandades. Pablo, pero si uno cruza y es parte de una hermandad, ¿no se puede salir más? Porque hemos visto acá en Chile y también en América Latina que cuando alguien se intenta salir de un grupo, una hermandad o un grupo de crimen organizado, finalmente lo terminan matando muchas veces, por traidor, por desertor. Lo que hemos observado en fenómenos de crimen organizado es que el ingreso a una estructura criminal involucra varios códigos, varios bautismos criminales incluso, y que una vez que los asumes muchas responsabilidades. Sin salida. Es La un principal laberinto, responsabilidad es que no puedes salir de ahí. ya. ¿Y las hermandades de cuántas personas se conforman? ¿Quién es el que dice ya, este señor entra, este no entra? Bueno, las hermandades funcionan, por ejemplo, en el caso de la mafia italiana o del PCC, con etapas, ¿no es cierto? Tú puedes ser amigo inicialmente, después puedes pasar a ser una especie de hermano y después ya pasas a integrar y a elegir quiénes pueden ingresar. O sea, depende mucho del grupo criminal. El componente final que hay detrás de esto es una confianza permanente entre las personas que integran eso, y por eso romper esa confianza tiene costos muy elevados. En este caso, como dijimos, que salir significa tu muerte. Ya. Pablo, ¿y esta narcorreligiosidad es de las rejas para afuera o también cuando se está en la cárcel también se venera, se sigue a un Dios? Porque uno, lo pregunto porque he ido varias veces a la cárcel a reportear y lo que más ve ahí uno es las iglesias evangélicas. Sí. ¿Tiene algo que ver las iglesias evangélicas con lo que se describe en este libro o son cosas absolutamente aparte? No son cosas aparte, hay lamentablemente puntos de conexión bien complejas. Hay varias investigaciones periodísticas, están reflejadas en el libro, donde ciertas iglesias de origen pentecostal, incluso católico, han servido como formas para lavar activos del mundo del narcotráfico, o son formas para reclutar y proteger. Y cuando uno hace investigación de campo y habla con algún pastor en estas zonas complicadas, dice, bueno, ¿y qué más quieres que haga? Es la única forma que tengo yo de que mi comunidad también sobreviva, relacionarme con el narco que manda este territorio, porque lo común acá es la ausencia del Estado. Hay varias relaciones, pero también, quizás es el punto más importante, esas expresiones devocionales pentecostales, católicas, son también un canal de salida para muchos criminales de poder entender en el mundo que estaban y poder salir de ese mundo también. Pablo, ¿qué es la Santa Muerte? Que tú le dedicas ahí un capítulo completo, es como una calavera, un cadáver con una capucha. ¿Y qué significa? Bueno, la Santa Muerte, a mi juicio, es una figura que está tomando la supremacía desde el mundo devocional y espiritual del crimen organizado. No es una figura que surge en México, que a veces se confunde con la calaca, la figura de la calavera histórica, ¿no? Pero este es un culto que se hace público por ahí por el año 2001 en un barrio bien marginal de Ciudad de México, o sea, es bastante reciente, y que de alguna forma ha sido tomado por las estructuras más marginales, la estructura del crimen organizado incluso más violenta, como la figura simbólica que los agrupa, los reúne y los protege. La característica de esta figura, que es una especie de mujer, una calavera que tiene el mundo en una mano, una guadaña en otro, que puede estar sentado o de pie, la característica es que protege tu actividad, la que estás desarrollando criminal, sin juzgarte. Y lo que hace es protegerte porque entienden el mundo que te encuentras, y siempre tu única compañera más fiel va a ser la muerte en algún momento. Pablo, te quiero llevar a otro tema, la crisis de Venezuela. Cayó Nicolás Maduro hace una semana, hemos conversado en varias oportunidades sobre este tema. ¿Cómo ves lo que está pasando en Venezuela? ¿Se va a terminar con esto el Tren de Aragua o al contrario se puede expandir aún más en Chile? Yo creo que el fenómeno venezolano es un fenómeno mucho más complejo que Maduro, ¿ya? Maduro es una de las tantas facciones de poder que existen en el régimen venezolano. Hoy día tenemos una, Delcy Rodríguez, está Diosdado Cabello, Tarek El Aissimi, parece que lo olvidamos ya, pero que el año 2024 estaba preso y era la figura más importante del régimen. Entonces lo que uno puede ver en esto, o la posibilidad más concreta, es que esta fragmentación que existe en la estructura de poder, ¿no es cierto?, del régimen venezolano, bajen a las estructuras informales del régimen. Y ahí lo que más preocupa, a mi juicio, son los colectivos chavistas, que son grupos que fueron armados durante todo este periodo con la excusa de la protección de la patria, y que esas armas pueden empezar a circular no solamente por Venezuela, sino expandirse por el territorio. Creo que podríamos tener problemas de fragmentación criminal, podríamos tener un Tren de Aragua fragmentado en varios grupos, y no solamente en el caso chileno podríamos tener criminales acá, sino heredar conflictos que surgen producto de esta crisis en Venezuela y que tengan impacto directo en nuestro territorio. Hace una semana estuve en la frontera de Colombia con Venezuela y lo que más se decía allí cuando uno conversaba en off con los militares colombianos, que había muchas células del Tren de Aragua que ya habían salido de Venezuela, que estaban en esta extensa frontera de 2.600 kilómetros que tiene Colombia con Venezuela. Esa gente que escapó de Venezuela porque perdieron al líder de alguna manera, ¿pueden llegar a desparramarse de alguna manera por América Latina? Yo creo que se produce un fenómeno complejo. En primer término, el Tren de Aragua es una organización que surge desde una cárcel, por lo tanto están acostumbrados a vivir en condiciones bastante complejas, sobre todo
que Venezuela ha tenido una crisis de carcelaria desde el año 2004 en adelante, o sea, más de 20 años de crisis carcelaria con gobernanza independiente dentro de las cárceles por parte de los criminales. Y eso permitió este fenómeno pranato y de ese fenómeno surge el Tren de Aragua. El Tren de Aragua es una marca criminal que tú puedes franquiciar. Entonces no necesariamente tienen que ser personas químicamente puras del Tren de Aragua, claro, sino pueden ser sujetos que utilizan la marca para imponer temor. Y por lo tanto los procesos de fragmentación va a ir de la mano con procesos de identificación de nuevas marcas provenientes del Tren de Aragua. Lo tenemos en Chile, los piratas, los gallegos, son marcas que surgen de esta organización criminal madre, pero que empiezan a buscar una identidad propia. Y lo que vemos, y es lo más preocupante, es que esa identidad se logra exclusivamente con violencia irracional. Ya, ¿pero has visto buenas señales en América Latina para tratar de frenar este crimen organizado o no? Mira, lo que podemos decir es que América Latina, o buenas partes de los países más democráticos de América Latina se han dado cuenta que la única forma de enfrentar esta nueva oleada de crimen organizado es relacionarse, es intercambiar información y luchar en forma integral sobre esto. Todavía hay discusiones respecto, por ejemplo, al tema fronterizo, al tema de las migraciones, que creo que van a ser discusiones de largo aliento. Pero lo que yo siento es que sí se está avanzando un poco en dimensionar el riesgo. La pregunta es si este avance se va a dar en los tiempos necesarios para poder enfrentar efectivamente esta amenaza. ¿Y a Chile lo ves mejor preparado a contar del 11 de marzo con un gobierno que ha puesto esto como prioridad, que dice que va a ser de emergencia, que va a tener una lucha contra el crimen organizado distinto a la que tenía el gobierno de Gabriel Boric? ¿Eso les da miedo de alguna manera a la gente que está en el crimen organizado? ¿O les da lo mismo que cambie un presidente, que sea de derecha y que tenga una mirada distinta sobre el problema? La experiencia de lo que nosotros hemos observado en estructura del crimen organizado es que normalmente los estados subvaloran la capacidad real que tiene una estructura del crimen organizado de entender los fenómenos sociales e incluso políticos mucho antes que el mismo Estado lo entienda. Y yo creo que, como siempre, habrá que ver si lo que se dijo puede ejecutarse en la práctica y si eso puede aminorarlo. Yo creo que las estructuras del crimen organizado son ideológicamente agnósticos, le da lo mismo quien gobierne y se van a adaptar a cualquier forma de presión cuando ya han logrado una economía ilícita que pueden explotar en el tiempo. O sea, no hay una mirada, y utilizando un término coloquial, de que se puso más pesada la mano. Yo creo que para algunos puede que exista esa mirada, pero esa mirada ellos la van a enfrentar con la práctica. O sea, van a ver qué es lo que realmente pasa a partir de esa fecha. Pablo Ceballos, muchas gracias por estar acá esta noche. Felicitaciones por tu segundo libro, ¿no es cierto? Este es el segundo solo. Sí, Cuando el crimen reza, cultos, prácticas, ritos y narcorreligiosidad en el crimen organizado. Muy bueno, con muchos antecedentes, así que felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, Davor. Gracias, buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa, ya estamos de regreso aquí en Vía Pública, no se vayan.